Un cordial saludo, mi nombre es Diana Patricia Ramírez, maestrante en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esta actividad para el módulo de pedagogía y currículo. Para este ejercicio quiero analizar y reflexionar en torno a los postulados del antropólogo, filósofo y educador Carlos Calvo, quien de manera muy explícita y crítica hace referencia al paradigma y o modelo educativo actual, por medio de su escrito Cartografías Educativas y del video La Educación Prohibida. Muy bien, como pregunta orientadora de este video tendremos ¿de qué manera llevaría el pensamiento de Carlos Calvo Muñoz a la actual realidad educativa en la que me desempeño? Empecemos pues por decir que para Calvo hay una diferencia muy grande entre escuela y educación. La escuela es un mapa a la sabiduría. La educación es el territorio, el contexto donde el aprendizaje sucede. Siendo así, la escuela, aunque lo queramos, no puede dejar de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera restringida, enclaustrado en espacios y tiempos neutros, ahistóricos, contextualizados en ambientes pasivos, aceptantes, subordinados a la ley de causalidad, como única manera adecuada de explicar los procesos y excluyendo la subjetividad como si fuera infecciosa. Estas son pues palabras de Carlos Calvo al hablar de la situación y de la realidad educativa que tenemos, ¿sí? Desde la observación que yo puedo hacer de mi contexto educativo, se puede evidenciar cómo se materializa aquello que Calvo describe cuando veo que se sigue manteniendo un modelo educativo muy tradicional, ¿sí? Desde clases magistrales, se limitan muchos de los docentes a llevar contenido, respuestas a los estudiantes, a cumplir unos estándares y unas directrices del Ministerio de Educación. Y más grave aún, cuando soy testigo del desinterés que esto ha generado en muchos estudiantes, teniendo como efecto un alto índice de ausentismo, de reprobación e infortunadamente más bien alejándonos cada vez más del modelo deseado de pensamiento crítico, de enseñar a los estudiantes a convivir, a comunicarse y pues obviamente desde la humanización en la educación. No hay entonces una unificación ni armonización de los procesos en la escuela, lo que debería ser el currículo. Veo en mi colegio que el docente pocas veces se involucra en los diferentes procesos y proyectos que se desarrollan, ¿sí? Se niega a generar encuentros propicios para hablar con los estudiantes de valores, de principios, de inquietudes. Igualmente pasa con las familias. Quedan entonces preguntas como ¿de quién es esta función? ¿Cuál es la idea de educación integral de la que tanto se habla? ¿De calidad educativa? ¿Qué lugar ocupa en las educaciones de nuestro siglo lo más profundamente humano? Pues bien, tendremos que seguir analizando nuestras prácticas y reflexionando en torno a esto. Es importante entonces, como diría Calvo, cartografiar el territorio educativo desde los diferentes criterios. Algunos de ellos, de lo que él menciona, es conservación y cambio. Dice Calvo, argumentamos que la escuela inhibe y en muchos casos anula la inquietud original de los maestros, así como debilita hasta casi hacer desaparecer la curiosidad y la propensión a aprender y a enseñar de los seres humanos. De acuerdo con Calvo, entre los mismos docentes se inhibe muchas veces el deseo de innovar, de crear, de experimentar nuevas metodologías y herramientas de ese docente que llega nuevo, queriendo hacer las cosas de manera diferente, pues ya hay un ambiente planificado que precisamente es el que mantiene la educación en un estancamiento, en una imposibilidad de renovarse. Aunque siempre hay muchas y excelentes excepciones gracias a los buenos y buenas profesoras que existen en la mayoría de las escuelas. Otro criterio es sin sentidos escolares. Toda la evolución y transformación que ha tenido el ser humano, no es posible que fracase en la escuela desperdiciando las múltiples potencialidades que tiene. Esto es más insólito cuando la mayoría casi absoluta de los estudiantes que fracasan en la escuela no lo han hecho en el aprendizaje informal de su cultura. En poco tiempo aprenden bien y sin problemas.
En este sentido, Julián de Zuviría, pedagogo colombiano, hace un llamado constante a revisar las prácticas y, más importante aún, a tener una transformación de nuestro modelo de educación, de nuestro paradigma. Quisiera entonces invitarlos a ver un corto fragmento de una de sus conferencias donde habla un poco precisamente de esta idea de educación adecuada. Entonces, ¿cómo sería el modelo ideal de educación? Distintísimo. Sería un modelo más humano, entre otros. Primero, sería el ser humano piensa, ama y actúa. La escuela tiene que enseñarnos a amar, a convivir, a leer los gestos, a bailar, a organizar fiestas. O sea, tiene que formarnos para la vida. Entonces, tiene que haber un cambio muy, muy profundo. Que sí se debe enseñar. Pensar, comunicarse convivir. Y convivir. No más. Eso quiere decir, hay que volver a lo básico. Eso quiere decir que estaba más claro en la educación en el siglo XV que en el XXI. En el siglo XV hablaban del trivium y el quadrivium, las tres cosas esenciales. Hay que volver a lo básico. ¿Por qué se llama educación básica? Porque uno debería aprender lo básico. Bien, entonces aquí tenemos pues unas palabras de Julián de Zuviría. Es un pedagogo colombiano que bastante reflexiona en torno a cómo debería ser la educación en Colombia. También los quisiera invitar en este momento a observar esta imagen. Sé que algunos de ustedes seguramente ya la conocen. Es una imagen de la década de los 70, pero que sigue trayendo muchos elementos de lo que es la realidad educativa actual. ¿Sí? Entonces, dice Calvo, los aprendizajes formales ocurren circunscritos a la linealidad ordenada, planificada de sus procesos, cuidando que nada interfiera. ¿Qué podemos entonces observar de esto, de esa linealidad, de esa homogeneidad que se pretende en las escuelas en esta imagen? ¿Sí? No es posible entonces pretender que el aprendizaje ocurra de la misma manera en todos nuestros estudiantes. Necesariamente se debe pensar en la particularidad, en los intereses y necesidades de cada uno. Pues bien, en conclusión, las instituciones sociales, docentes y directivos estamos frente a grandes retos y desafíos que deben propender por evolucionar, por transformar prácticas y procesos educativos. Si queremos un cambio, una mejor sociedad, no podemos continuar haciendo lo mismo. Hay que partir de lo básico, de lo que nos define como seres humanos, que pensamos, que sentimos, nos comunicamos y convivimos, como diría Julián de Zuviría. No debemos perder de vista el aprendizaje que sucede por fuera de la escuela, que evidencia la potencialidad del ser humano y que debe ser fomentado, no limitado en la escuela. Muchas gracias.